17:05, seguimos en Más o Menos Bien. Este es el momento de nuestra columna poco peronista o la más peronista del mundo. Y no sé, pero como falta un taratán, Bueno. siempre me lo cantan acá y... Param, pam, pam. ¿Nos estás pidiendo algo? Que canten para que vuelva el peronismo. Para que vuelva el peronismo. Esperemos pronto. A darle felicidad a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, sí, vamos... Santiago Soray, es tu momento. Nos toca hoy volver a hablar de la doctrina peronista. Hablamos ya la otra vez de la comunidad organizada, ya hicimos varias columnas sobre esto, creo que hicimos 2. Y hoy nos toca hablar de un texto extraordinario que hay que leer, digamos, que cualquier militante tiene que leer, y no solamente militante peronista, digamos, es un texto, digamos, para formación política y que tiene un nivel de actualidad, digamos, para pensar la Argentina de hoy, tal vez con una vigencia impresionante, porque está más actual hoy que, digamos, que en esa época, digamos, hay cosas, digamos, que ¿de qué texto estamos hablando? Estamos hablando de el modelo argentino para el proyecto nacional. Acá estamos con Está librito en mano para quienes estén mirando por YouTube. La edición es Fabro, ¿no? El modelo argentino para el proyecto nacional es un libro póstumo del general Perón, es un libro del 74, ¿no? A diferencia de la comunidad organizada, en su momento cuando hablamos de la comunidad organizada, siempre planteábamos que la comunidad organizada era un texto eminentemente filosófico, ¿no? No de estilo panfletario, sino que era un texto que buscaba ciertas estrategias de desarrollo intelectual y de ideas filosóficas pero no para no meterse en la discusión panfletaria o partidaria, ¿no? Este es un libro con otro tono, ¿no? y con otro sentido, porque es un libro más no panfletario, pero sí mucho más concreto. El que quiera hacer el argentino un gran país tiene que hacer esto. Es un libro mucho más concreto, de los lineamientos generales. Para las personas que somos ordenadas no sirve mucho eso, porque Total. es esto. Es un libro si te moves un poquito más allá, vos llegás y decís, che, quiero ser una buena presidencia. Es un mapa, te comprás claro. el librito este. Es esto, exactamente. Llegás a Ciudad de Rivadavia y arrancás. Si a Alberto le hubiésemos regalado esto en el año 2019, las cosas tal vez se hubiesen sido... Pero tenés que arrancar con fuerza, ¿no? Como Claro. Nadia la Cachorra, Nadia de Zabaleta. Pero es así como están diciendo el compañero y la compañera. Es un libro muy específico, donde se habla, digamos, con un lenguaje sencillo y claro, de cómo sería, digamos, el desarrollo programático de la doctrina justicialista, ¿no? Por supuesto que Perón vuelve acá, ¿no?, a indagar y a retomar los grandes temas de la comunidad organizada, ¿no? En la doctrina basada, digamos, en principios cristianos, la democracia social. Mi idea era tratar un poco el modelo argentino para pensar, digamos, algunas frases y algunos conceptos. Esto nos va a llevar varias columnas, pero para pensar el peronismo de hoy, ¿no? Porque esto es un poco la idea de por qué retomamos a Perón y el pensamiento de Perón. Hay una frase extraordinaria en el libro, está en la página 25, la pueden buscar, donde Perón habla de que no puede haber divorcio alguno entre el pensamiento y la acción, ¿no? Él dice que no puede haber divorcio entre el pensamiento y la acción mientras en la sociedad y el hombre se enfrenta con la actual crisis de valores. Él dice esto, ¿no? Te voy a, un poco de lo que hablábamos antes. Te voy a apuntar algo, sí, y para subrayar lo tuyo no solamente. Claro, ¿cuándo aparece la crisis de valores? Justamente cuando palabra y actos se disocian. Total. Cuando vos decís, che, ¿qué le voy a creer a este si me dijo todo esto y no hizo nada? No tiene ningún valor. Y ahí arranca a perderse la credibilidad, ¿no? Todo lo que necesitas para poder sostener lo común. Pero profundicemos en esto que dice el compañero Rodrigo y la compañera Ludmila, porque hay algo ahí que inclusive puede leerse. Perón acá, digamos, lo está haciendo también en relación a lo que él piensa que es. Él interpreta, digamos, que nuestro pueblo tiene un conocimiento, que nuestro pueblo tiene la capacidad de autoperfeccionar ese conocimiento, que la doctrina judicialista no es algo que sale de la cabeza de Perón, sino que es algo que sale de nuestro pueblo. Pero él lo que hace es ser intérprete de ese conocimiento, y por supuesto tiene principios y valores nuestro pueblo, ¿no? Que tiene sus creencias, sus valores, la solidaridad, la justicia social, digamos, nace de ahí. Ahora, cuando hablamos de este divorcio de acción y de pensamiento, uno lo puede leer inclusive no solamente en términos de el divorcio sobre lo moral, ¿no? Porque estaba pensando en esto de Alberto, ¿no?
de todo lo que sucedió con Alberto las últimas semanas. Yo sé que lo hablaron la semana pasada acá, pero no me voy a indagar para volver a hablar del tema de Alberto, sino solamente lo pienso para ilustrar esta idea del divorcio de la acción y el pensamiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Que hubo muchos divorcios en el Frente de Todos en términos de, no solamente entre el aspecto moral, de decir yo defiendo para afuera ideas, ¿no? que después no sostengo en lo privado, porque eso a veces podría quedar como lo moral, digamos, como suele decir la hipocresía, pero no me refiero solamente a eso, me refiero a un divorcio en torno inclusive a las identidades políticas, porque si yo te digo, Rodri, soy peronista, pero después en lo íntimo tengo otras ideas que no son peronistas, ¿soy peronista o no soy peronista? Y te digo más, mirá, si yo te prometo revolución... ¿Se entiende, no, lo que dije? Pero claro, si te prometo antes de ser gobierno, revolución productiva y salariazo, y después cuando llego, abro importaciones, ¿qué pasa? Total, eso sí, digamos, hay que pensar, eso es cómo alineamos identidad política, ¿no? O sea, la identidad política que reflejamos hacia afuera. La autopercepción. Claro, la identidad política y el contenido teórico de nuestras ideas, digamos. Y creo que esa es la discusión que estamos teniendo, que a veces nos enojamos entre nosotros, lo que sea. Pero en el fondo hay algo fructífero que tiene que ser en torno a esto. Más allá de los nombres, de las no alcanza con tener un carné o estar afiliado a algún lado o saberse de memoria tales cosas, ¿no? Claro, pero este aporte, digamos, de volver a alinear identidad política y contenido teórico justicialista, digamos, por supuesto acá que uno va al modelo argentino para el proyecto nacional, hay un montón, digamos, de índices generales, ¿no? O sea, por ejemplo, Perón anticipa ya en ese momento un discurso que ya, por supuesto, viene de antes, ¿no? Del peronismo, pero de la necesidad de la industrialización de la Argentina, y no lo plantea, digamos, en contraposición al problema ecológico. Él anticipa el problema ecológico del año 1974, digamos. Y es interesante esto, porque a veces en los planteos exagerados parece, ¿no?, que se arman como disyuntivas, ¿no? Que por un lado está la ecología y por un lado la industria. Entonces, si hay industria, no hay ecología. Parece una cosa muy sencilla, pero está eso a veces. No, y aparte ahora peor, porque vos por ahí planteás una idea industrialista y pasás a ser un genocida, un fascista. Pero una cosa de loco. Ahí interesante de este libro es que Perón anticipa tantísimos años preocupándose por el medio ambiente, por el planeta, por la vida común. Pero no lo pone como una contraposición a la idea fundamental que tiene sobre la industrialización de la Argentina. Y ahí viene otra idea central del libro que tiene que ver con esto que a veces se confunde, ¿no? Porque Perón habla, por supuesto, de un proyecto nacional que tiene que toda la comunidad argentina realizar, digamos, todos tienen un aporte para realizar. Por supuesto, tenemos que ver cómo atenuamos a esos sectores de la sociedad argentina que apuntan a intereses que no defienden los intereses nacionales, pero tiene que ser construido ese proyecto por toda la sociedad argentina. Y cuando pensamos esto, viene después una etapa continentalista, una etapa de la Unión Latinoamericana, digamos, y eso también está, digamos, porque Perón leía que se iba hacia esa dirección la historia, ¿no? Y a la cooperación de los distintos pueblos, y poniendo de vuelta esto de el rol central de los pueblos. Es la hora de los pueblos, ¿no? No es la hora de los dirigentes políticos, es la hora de los pueblos, la centralidad está ahí. Y eso es interesante también para pensar hoy, digamos, cómo hacemos, digamos, que nuestro pueblo vuelva a tener la centralidad que tiene que tener en un momento donde a veces, tal vez inclusive en nuestra fuerza política, a veces le quitábamos centralidad a nuestro pueblo. Entonces decíamos esto de que por un lado, se confunde a veces de que cuando se habla del universalismo, porque Perón habla, digamos, de la cooperación universal, y una tendencia dice, bueno, pero parece que se contrapone con el nacionalismo, y no, digamos, Perón, digamos, lo que está poniendo es una cosa al lado de la otra, digamos, pone, por un lado, el desarrollo, digamos, de un proyecto nacional, el desarrollo, digamos, del continentalismo, y finalmente universalismo justo, ¿no?
como el globalismo, que es injusto y que sabemos lo que sostiene, ¿no? Que es, no, déjenme, muchachos, nosotros tenemos las industrias que tenemos, ustedes, viste, pelenchaucha, qué sé yo. O por izquierda, la otra, el anarquismo, abandonen todas sus identidades nacionales particulares y solo hacen una generalidad difusa, autodeterminada. Pero total, pero acá sí es importante para diferenciarse, ¿no? La diferencia entre la globalización y el universalismo que plantea Perón, digamos, porque digamos, Perón lo plantea en base a un proyecto de liberación. Perón está hablando de un proyecto de liberación nacional. Fíjense la vigencia, digamos, de este concepto. Bueno, por supuesto, en relación a esto de divorcio de acción, ideas, que lo veíamos en Alberto en relación a esto que decíamos, también cuando uno habla, piensa en términos económicos, ¿no? Perón dice, cuando las decisiones económicas siguen un patrón inadecuado, la distribución del ingreso queda subordinada a ese patrón inadecuado, ¿no? Entonces, no alcanza solamente con un concepto industrialista, sino que ese concepto industrialista, digamos, esté pensado en relación a proteger los salarios de los trabajadores. Eso es una cosa que no lo vamos a indagar tanto, porque ya lo hemos dicho tantísimas veces. Ahí me gustaría contarles algo, digamos. Hay una cosa para mí impresionante en el libro que Perón habla de esto, bueno, el conocimiento del pueblo, ¿no? Esto de que siempre decidimos de que. Y al mismo tiempo habla de el perfeccionamiento, ¿no? El autoperfeccionamiento del pueblo, cómo nuestro pueblo se equivoca, comete errores, toma dimensión, ¿no? Las organizaciones libres del pueblo aprenden, digamos, van aprendiendo. Y me pasó, digamos, estoy trabajando con un libro, no importa cuento de qué, estoy entrevistando muchos dirigentes y militantes políticos de la década del 70, 80 del universo del peronismo. Y distintas partes, digamos, del movimiento nacional justicialista, digamos, de todos los sectores, de sectores más vinculados a la JP, al montonerismo, sectores más vinculados a Guardia de Hierro, otros sectores más vinculados al sindicalismo, lo que sea, digamos. Y es interesante cuando ves, digamos, existió todo un proceso, digamos, posterior a ese gran desencuentro que tuvo el peronismo en la década del 70, de revincularse, digamos. De encuentro, de reencuentro. De reencuentro, de revinculación. Y no para quedarme la anécdota de esa revinculación, sino para pensar esto que dice Perón, digamos. Por supuesto, somos un pueblo que puede cometer errores, que se va a conseguir, pero, digamos, nuestra capacidad organizativa, digamos, como nuestra doctrina nos lleva hacia la realidad, digamos, la realidad te devuelve a la realidad misma. Entonces, si uno fracasa en la realidad, digamos, necesariamente la necesidad de corregir los errores, autoperfeccionarse, está en el conocimiento que va desarrollando. Nosotros, como militantes políticos, heredamos muchas de esas lecciones de otros militantes políticos de los 70. Tal vez sean conceptos muy generales, porque sobre algunos temas, si nos ponemos a hilar muy finito de los 70, tenemos algunos matices, ¿no? Pero o de los 80, pero cuando uno piensa por ejemplo, en cómo hubo militantes montoneros que en los 80 empiezan a revincularse, por ejemplo, con Gualdini y con la CGT, ahí, digamos, hay una forma de pensar el autoperfeccionamiento de la doctrina peronista, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Porque nuestro conocimiento y nuestra doctrina no se basa, digamos, en conceptos y categorías universitarias vinculadas a algo abstracto, sino vinculada a la realidad. Por eso es interesante ver el modelo argentino para el proyecto nacional al lado, digamos, de la historia del peronismo. Y algo central también que aparece acá, y ya creo que me extendí mucho, ¿no? Nunca es suficiente Perón en este país. Ustedes me dicen, cuando me extiendo mucho me dicen, pero hay algo que es el tema de la armonía, ¿no? El equilibrio de los planteos, la proporción. Lo apolíneo. La proporción de los planteos, porque eso no es algo Perón, no es algo menor, no es algo Perón. A veces estaba pensando, cuando yo empecé mi militancia política, me acuerdo que en su momento, al principio no empecé, digamos, militando del peronismo, empecé, digamos, vinculado al movimiento de derechos humanos. Yo me acuerdo de estar marchando en una contramarcha que se le decía a Bloomberg, ¿no? Con Pérez Esquivel del Obelisco. Éramos 15 personas contando la Pérez Esquivel. Con Esquivel y la marcha de Bloomberg eran miles y miles. Es interesante porque en ese momento Néstor estaba, digamos, ¿no? Como pivoteando. Sí, ¿qué hago con este sujeto? Che, ¿le bajo la edad de imputabilidad o le doy Claro, había una discusión, pero no para quedarme de vuelta en la anécdota, pero para pensar esto de lo que implica la complejidad de los equilibrios en la política del peronismo, ¿no? Porque si nosotros aspiramos a hacer un movimiento, digamos, y no solamente a ser un partido de centro-izquierda, necesariamente necesitamos, digamos, que los planteos políticos tengan
una convocatoria, digamos, capaz de convocar al conjunto del pueblo argentino, ¿no? Por supuesto, sin que eso implique tocar la mella central del objetivo, que es la liberación, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, ¿no? Pero esto es algo que Perón rescata, porque dice, ojo, yo hablé en la comunidad del equilibrio y sigo diciendo que es importante el equilibrio. Lo digo también porque cuando uno piensa en frente de todos, ¿no? Yo me acuerdo en su momento se hacía muchas entrevistas a Alberto y él todo el tiempo se pensaba, yo soy, digamos, como nosotros expresamos como la centro izquierda y ya, digamos, ¿no? Se había perdido como este aspecto grande de movimiento nacional, digamos. Y por eso es importante volver a Perón. Yo creo que por hoy estamos con esto. Me parece que da para que sigamos, ¿no?, hablando del modelo argentino, sin duda que tiene una vigencia muy importante y que es el futuro, porque necesariamente hoy cuando uno plantea, digamos, qué sería lo revolucionario, digamos, en la Argentina, lo revolucionario, lo que transforma, digamos, la vida de los argentinos, es la posibilidad de hacer un proyecto de industrialización como el que plantea Perón, como el que hizo Perón, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, hace unas semanas cuando entrevistamos al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que está cumpliendo en estos días 2 años de gestión, mencionó, nos dejó ese título, ¿no? La revolución o lo revolucionario hoy es ser industrialista. Sí. Sin lugar a duda. Y aparte, porque el proyecto al final es el pueblo. Digamos, no es de los dirigentes, es del pueblo. Y el pueblo, digamos, está con esa demanda, digamos, hay que transformar la Argentina. Lo que está claro que esto que gobierna hoy no marcha para ningún lado, digamos, marcha es un fracaso, sino que ya fracasó, y lo que estamos viendo es el estertor de eso, digamos, ¿no? Los restos de eso. Veremos, pero por lo pronto ojalá haya un final peronista en el futuro, ¿no? Gracias, Santiago Soray. Quédense que vamos a escuchar un temita y ya seguimos.